Hola a todos, bienvenidos a este tutorial. En este veremos los 12 principios de la animación. En este caso, Straight Ahead and Pose to Pose. Bueno, recordemos que los 12 principios de animación fueron creados en 1981 por Ollie Johnston y Frank Thomas dentro de su libro The Illusion of Life. En tutoriales pasados hemos visto Squash and Stretch, hemos visto Anticipation y hemos visto Staging. Y ahora vamos a ver Straight Ahead and Pose to Pose. Bueno, ¿qué es Straight Ahead and Pose to Pose? En realidad en español se dice animación directa y dibujo pose a pose. Son dos diferentes tipos de animación y cada uno tiene sus diversas aplicaciones. Por ejemplo, la animación directa es cuando dibujamos cuadro tras cuadro tras cuadro tras cuadro. En cambio, la animación pose a pose es cuando dibujamos el primer cuadro, el cuadro intermedio, el cuadro último y empezamos a dibujar los cuadros intermedios. Las ventajas, por ejemplo, de la animación directa es que puede ser que nuestros objetos no acaben en el lugar que queremos o que las dimensiones se hagan más pequeñas. La que tiene ventaja la animación de pose a pose es que ayuda a visualizar la animación, dónde queremos que empiece y dónde queremos que acabe. ¿Para qué es buena la animación straight ahead o animación directa? Es buena para crear partículas o acciones impredecibles como fuego, agua, explosiones. Por ejemplo, en este tipo de animación, este personaje, tenemos la combinación de las dos animaciones. Por un lado tenemos la animación pose a pose, donde se coloca la personaje, y por ejemplo las orejas, en este caso, o cualquier objeto que está adherido al personaje, como cabello o una cola, se añaden en animación directa, debido a que es mucho más fácil calcularlo con base ya en el personaje animado. En la animación pose a pose, primero se dibujan los keys, después se dibujan los extremes y por último se dibujan los breakdowns. Si lo viéramos en esta animación, por ejemplo, aquí tenemos los keys, después tenemos los extremes, los breakdowns y por último colocamos los in-betweens. Aquí están los keys, los perfeccionamos, ponemos nuestros extremes, después los breakdowns para calcular el movimiento y por último los in-betweens. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver las diferentes herramientas para animar en Photoshop y cómo esto nos puede ayudar a ver las diferentes formas de animar y ejemplificar lo que acabamos de ver. Tenemos este archivo que se llama tipos de animación, es el ejercicio 3 dentro de la carpeta que les compartí. Este ejercicio lo que hace es que nos va a mostrar que en Photoshop hay en realidad 4 formas de animar. En tutoriales pasados, para el principio de Squash and Stretch y para el principio de anticipación, utilizamos la animación cuadro por cuadro. La animación cuadro por cuadro, recordamos que va a hacer que cada uno de los cuadros que tenemos aquí los convierta a un cuadro separado. Aquí seleccionamos Create Frame Animation y vamos a poder aquí Make Frames to Layers. Ese es el primer tipo de animación que ya vimos. Ahora vamos a ver el tipo de animación que se llama Timeline. Aquí voy a convertir mi línea del tiempo a Timeline. La línea del tiempo Timeline es, bueno, la línea del tiempo de video es una línea del tiempo en la que podemos colocar elementos como si fuera un editor de video. Por ejemplo, si yo quisiera que primero apareciera la cara, después los ojos, después la boca y por último las pupilas, lo haría de esta manera. Por ejemplo, aquí van a aparecer cada uno de estos elementos. Dentro de mis elementos, bueno, dentro de mi línea del tiempo, recordemos que estos van a ser los layers dentro del eje Y y dentro del eje X sería el tiempo. Recordemos que nosotros podemos ajustar la línea del tiempo al número de cuadros que queramos. Recordemos que podemos animar en 12, 16, 24, el número de cuadros que nosotros necesitemos. Para poder establecer el número de cuadros que necesitamos, lo podemos establecer aquí en Set Timeline Frame Rate. Por ejemplo, aquí vamos a hacer que nuestra animación tenga 24 cuadros. Recordemos que animar en 24 cuadros es un estándar y también tiene la ventaja de que es mucho más fácil dividir los cuadros y las animaciones que queremos hacer. Entonces, 24 frames per second o cuadros por segundo. Ya que tenemos esto, podemos acercarnos. En la parte inferior podemos ver aquí este menú para acercarnos y podemos ver
aquí podemos ver completamente un segundo. Este sería un cuadro. La cantidad de aquí a acá es un cuadro. Si juntamos 24 cuadros, tendremos un segundo. Entonces vamos a hacer que nuestra animación de la cara, por ejemplo, mida un segundo. Por lo que voy a reducir arrastrando desde la parte derecha a mi marca. Ahora voy a hacer que esta mida también un segundo. Este tipo de animación es el tipo de animación que tenemos aquí. Si quisiera yo ver mi título, es el tipo de animación por capas. Entonces ya vemos la animación por cuadros, la animación por capas y vamos a continuar. Entonces primero aparecerá vamos a poner igual en un segundo. Si quiero colocarlo, aquí puedo ver en la parte inferior, si se fijan, puedo poner el cuadro que yo quiera. Recordemos que este es la cantidad de cuadros, este es la cantidad de segundos, la cantidad de minutos y la cantidad de horas. Entonces aquí tenemos animación. Se preguntarán por qué no se ve nada en estos. Porque recuerden que es secuencial. Aquí solo está apareciendo el fondo de la cara. Aquí solo están apareciendo los ojos que son blancos. Entonces en realidad, por ejemplo, si yo selecciono mi fondo, voy a ver que los ojos están ahí. O sea, aquí están los ojos, pero lo que pasa es que no se está viendo el fondo de la cara, por lo que tendría que alargarlo en mi línea del tiempo. Ahora aparecen los elementos. También quiero que los ojos se mantengan. Y por último quiero que la nariz se mantenga y la boca se mantenga. Van a aparecer como distintos elementos. Y por último tenemos los ojos, o bueno, las pupilas. Bueno, este es el tipo de animación por layers. Entonces podemos ver que van apareciendo cada uno de los elementos. Aquí mi interés es animar esta cara para que suba. La cara suba. Vamos a ponerla en la esquina inferior izquierda. Vamos a ponerla arriba. Y por último vamos a ponerla abajo, como si fuera una pelota. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, por ejemplo, todos nuestros elementos y los vamos a colocar. Podemos editar todos los elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí estoy haciendo todos mis elementos más pequeños. Y lo que voy a hacer es que yo quiero que mi animación dure un segundo. Entonces, al momento de que se ponen todas las capas en los 5 segundos, mi cabeza, bueno, la cabeza de mi personaje va a brincar de aquí a acá y va a bajar. Por lo que vamos a hacer que todos los elementos van a tener una animación diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el primero y todos los elementos van a suspenderse ahí. Después vamos a tener que estos mismos elementos los voy a duplicar. Vamos a duplicar los elementos y se van a duplicar también en mi línea del tiempo. Ahora lo que voy a hacer es que quiero hacer que todos los elementos duren la misma cantidad de tiempo. ¿Esto para qué? Lo que vamos a hacer es que los cuadros que estamos ahorita reduciendo, vamos a hacer una animación pose a pose. Voy a colocar mis 3 principales poses o mis cuadros keys para después poner los cuadros intermedios. Entonces tenemos que la cabeza empieza acá, en la parte inferior izquierda. Después vamos a poner la parte superior. Y por último, voy a volver a duplicar. Y voy a crear vamos a crear que sea, dijimos que iba a ser un segundo nuestra animación. Entonces en realidad queremos que empiece en el 5 y va a terminar en el 6, por lo cual nuestro cuadro intermedio tiene que estar en el 12. Recordemos que voy a crear una capa nueva para poder dibujar. Si tenemos 24 cuadros, frames, si lo dividimos entre 2, tendremos 12 cuadros.
Entonces vamos a poner nuestros cuadros en el 12. Podemos seleccionarlo aquí también. Por ejemplo, nos podemos ir al 0, 0, 0, 5, 12. Y vamos a colocar ahí nuestro cuadro. Vamos a hacerlo más pequeños. Aquí de la misma manera con estos los podemos acercar. Aquí estamos. Hacemos. Este tipo de animación es un poco laboriosa. Es muy parecida a la edición de video, que más adelante veremos. Entonces tenemos, en realidad esto dura, si nos acercamos más, esto dura un cuadro. Entonces tenemos nuestro cuadro, nuestro primer cuadro, que empieza en el 5. Después tenemos nuestro cuadro intermedio, que es cuando están arriba. Y por último, vamos a tener nuestros cuadros superiores, nuestros cuadros siguientes, que van a ser, bueno, ya los tenemos aquí. Estos los vamos a poner en la parte inferior derecha. Se dan cuenta que no se movió. Se preguntarán por qué. Porque veamos dónde está colocado mi puntero dentro de la línea del tiempo. Lo que estoy viendo ahora es mi animación del cuadro intermedio. Si avanzo a mi animación final, veremos que ahí está en la parte inferior derecha. Ahora vamos a colocar esto en el cuadro 6. Colocamos todos dentro del cuadro 6. Aquí nos damos cuenta que está en el 601. Lo puedo colocar dentro del 600. Listo. Entonces vamos a ver, ya están colocados nuestros cuadros clave. Ahora tendremos que colocar los cuadros intermedios. Vamos a colocar nuestros cuadros intermedios. Vamos a hacer un arco. Este principio lo veremos más adelante. Vamos a colocar los cuadros intermedios. En realidad, si empezamos en el 5, el cuadro intermedio, empezamos en el 0, 0, 0. En el 0, 0, la mitad de ese es 12, entonces aquí la mitad nos podemos ir al cuadro 6. En el cuadro 6 puedo duplicar otra vez estos cuadros y colocarlos. Sería más fácil duplicar estos cuadros, los de la segunda, porque estos ya están cortados un segundo. Entonces vamos a seleccionarlos, los vamos a duplicar. Listo. En el cuadro 6 lo voy a colocar y mi cuadro 6 lo voy a colocar en la parte intermedia. Recordemos que podemos ver a través de, si queremos visualizar nuestra animación, cómo está realizándose, podemos ver los cuadros anteriores a través del papel cebolla. Aquí está la opción de poner las pieles de cebolla. Entonces esto nos va a dejar ver los cuadros anteriores. Por ejemplo, aquí en las opciones del cuadro de la piel de cebolla me va a decir cuántos cuadros quieres que te muestre antes, cuántos cuadros quieres que te muestre después y bueno, cómo quieres que se haga la mezcla entre los cuadros. Por ejemplo, aquí yo tengo 6 cuadros de diferencia. Entonces voy a decirle que quiero que me muestre 6 cuadros. 6 cuadros adelante y 6 cuadros atrás. Entonces podemos ver que aquí está nuestra animación anterior, aquí está nuestra animación intermedia, que es la que estamos acomodando. Y por último tenemos la siguiente animación. Vamos a poder colocar esta en este cuadro intermedio, como estuviera brincando. Y vamos a realizar el mismo procedimiento en la parte dentro de estos, para realizar los cuadros intermedios, pero aquí está. Si se fijan, donde se mezclan los dos sería en el 18, el cuadro 18. Aquí vamos a duplicarlos y vamos a
colocar vamos a colocarlos y listo. Ahora podemos colocarlos en los cuadros intermedios. Bueno, aquí tendríamos más o menos nuestra animación. ¿Cómo pasa? Habrá que colocar más cuadros intermedios. Podemos visualizarla. Recuerden que para visualizar nuestra animación, si queremos visualizar toda la animación, por ejemplo, aquí tenemos, en realidad estamos animando prácticamente, vamos a verlo, son como 30 segundos. Aquí sí le pongo play para que lo vean. Vamos a ver principalmente cómo van apareciendo nuestros elementos. Si se fijan que se ven como raros, que como si tuvieran un fade es como que aparecen, es porque está activada el papel cebolla o la piel de cebolla. Entonces aquí lo desactivamos y vamos a poder ver la animación como va apareciendo, como más cortada. Es interesante notar que en la parte inferior derecha nuestra animación está corriendo en tiempo real. Recordemos que nuestra animación debería correr a 24 cuadros por segundo. Nosotros estamos viendo la animación a 14, ahorita, bueno, depende de su computadora, a 18, 22, 24. A mí realmente lo único que me interesa previsualizar es del 5 al 6. Entonces esta línea del tiempo la puedo acortar para que solo me muestre del 5 al 6. Por ejemplo, aquí me voy a acercar y si se fijan, cuando llega, voy a reproducirlo a partir de aquí. Cuando llega al final, empieza a volverlo a reproducir. O bueno, depende de la opción que tengan activada. Eso también se puede hacer con la barra espaciadora. En la opción de Loop Playback. Entonces seguimos. Ahora, bueno, imaginen, este ejercicio se tendrá que realizar con mucho más detenimiento para poder en realidad tener una animación consistente. Pero por cuestiones de tiempo les voy a mostrar qué es lo que pasaría si nosotros quisiéramos animar los ojos. Animar los ojos sería bastante laborioso, por lo que vamos a ver otro tipo de animación que se llama Video Layers. Recuerden que la opción de Video Layers está únicamente en las versiones de Photoshop extendidas o en las versiones de Photoshop extendidas o en la versión CC. Vamos entonces a ver cómo podremos animar los ojos. ¿Se imaginan animar los ojos en cuadro por cuadro? En realidad sería muy laborioso, sería crear bastantes capas. Entonces por ello se creó un tipo de capa que se llama Blank Video Layer. Vamos aquí a donde dice Layer. En Layer vamos a la opción de Video Layers y vamos a insertar una nueva capa de video que empiece cuando se apaguen los ojos acá. Vamos a hacer que empiece cuando termina nuestra capa de ojos, la primera. Listo. Ahora vamos a alargar nuestros cuadros para tener. Vamos a alargar estos cuadros para poder tener una referencia. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Si yo quisiera, por ejemplo, animar los ojos, lo único que tengo que hacer es que en esta capa de video, se fijan aquí, vamos a ponerle el nombre capa de video, podemos dibujar. Por ejemplo, aquí yo puedo dibujar los ojos, en la opción de pincel, puedo dibujar los ojos, voy a hacerlos un poco más pequeños. Voy a colocar dentro de esta. Es importante para este tipo de animación que tengan activada los shortcuts para poder moverse dentro de la línea del tiempo. Por ejemplo, si yo pico derecha, me muevo un cuadro. Si pico de la izquierda, me muevo otro cuadro. Entonces, por ejemplo, en este tipo de animación, tenemos que en el cuadro 5, mis ojos van a estar aquí. Vamos a recorrer vamos a hacer más largo. Vamos entonces a poner los ojos acá. Después, en el siguiente cuadro, voy a poder colocar los ojos, supongamos acá.
Y en el siguiente, bueno, aquí en realidad nuestro cuadro debe empezar en el 6. Tenemos que colocar aquí nuestros extremos. Vamos a colocar un extremo para que más o menos lo vayan viendo. Vamos a colocar vamos a poner nuestro papel cebolla. Vamos a colocar acá. Y vamos a hacer que este cuadro llegue hasta acá. Después llegamos a y listo. Bueno, ahora vamos a ver. Si nos fijamos en esta capa de video, lo que pasa es que cada vez que nos movemos, anima el cuadro siguiente. Entonces, por ejemplo, ahora lo que quiero hacer es ver dentro de los ojos cómo está funcionando. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, ahorita animé este cuadro, ahorita el siguiente cuadro puedo mandarlo para arriba. El siguiente cuadro puede ir un poco más arriba. El siguiente cuadro va más arriba. El siguiente cuadro lo puedo mover. En realidad estamos haciendo una animación directa. Si se fijan. Aquí se ve mucho más limpio el movimiento. Y cómo se va viendo el sombreado de los ojos. Esta sería una animación directa. También hay otro tipo de animaciones que se pueden hacer, aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a quitar el papel cebolla y vamos a ver cómo se van animando los ojos. Vamos a hacer que se mantenga un poco más. Aquí en realidad lo que tenemos que hacer es cuadro por cuadro. Pero por razones de tiempo no lo haremos. Entonces ahí se va viendo más o menos cómo los ojos se van animando. Listo. Vamos a ver otro tipo de animación, que es el tipo de animación por capas. Por ejemplo, si yo quisiera en este ejercicio que hice en la primera, quisiera que se presentaran cada una como en secuencia. Por ejemplo, si quisiera yo animar los ojos de otra manera, en vez de hacer una capa de video, lo que pudiera hacer es que mi capa de ojos podría duplicarla, supongamos, y vamos a poner esta vamos a mutearla, y por ejemplo si arrastro enfrente del último, vemos que va a crear un grupo de video. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que esto durara un frame, lo hago tan pequeño como un frame, y por ejemplo vamos pasando de esta a esta, y puedo animar, por ejemplo, mis dos ojos los pudiera mover hacia arriba. Después, el siguiente sería, por ejemplo, si quisiera yo hacer el siguiente movimiento, podría duplicar y se va a crear dentro de la misma capa otro layer. Para poder ver ese layer, acuérdense de colocarse en la línea del tiempo. Pueden poner el papel cebolla y pueden ver cómo están animando las capas. Este es muy noble en cuanto a que es mucho más fácil poder trabajar con los diversos elementos, porque vas viendo dónde van cada uno de los cuadros. Y bueno, de esa manera es otra manera de animar.
Entonces con esto ejemplificamos el principio de straight ahead and pose to pose y los 4 tipos de animación en After Effects, perdón, en Photoshop, que serían por frames, por video layers, por nuevas capas de video layers o las capas blancas de video y por último los grupos de video. Siguiendo vamos a ver un ejercicio en el que les quiero mostrar, por ejemplo, cuál es el uso del principio de straight ahead, por ejemplo, en la creación de fuego. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a abrir el archivo de animación directa fuego y yo les puse aquí, están dos archivos. Uno es una capa, un dibujo que está hecho con brush y la parte de abajo que son las maderas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un video timeline. Vamos a colocar aquí. Recuerden que para sacarlo es Window Timeline. Y vamos a empezar a dibujar. Recuerden que la animación directa se puede ejemplificar con una nueva capa de video. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a la parte de Video Layers, New Blank Video Layer. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a volver a dibujar mi fuego. Entonces dibujo yo mi fuego. En realidad me gustaría más que fuera un color más negro. Vamos a hacerlo un poco más delgado. Es demasiado delgado. Bastante delgado. Vamos a poner un 17. Listo. Vamos a empezar a dibujar cuadro por cuadro. Aquí yo voy a tomar mi referencia del anterior. Vamos a dibujar el fuego. En realidad no tiene que ser perfecto. Recuerden que el fuego es algo muy volátil. Por eso es que es bueno. Tampoco tan feo. En realidad para esto es bueno utilizar la tablet como vimos en clase. Con el mouse a veces puede llegar a ser un poquito complicado. Y vamos a dibujar las chispas. Esa chispa me gustó. Puedo presionar Control Z. Y listo. Ahí está mi fuego. Recuerden, con las flechas nos vamos a mover derecha y vamos a tener otro cuadro. Recuerden prender Enable Onion Skins y aquí vamos a mover el fuego. Vamos a hacer que las chispas suban. Vamos a hacer que esta chispa suba y esta esté un poco más arriba. Siguiente cuadro, vamos a repetir el mismo proceso. Quiero hacer que aquí está el 100%. En el siguiente cuadro voy a dibujar que el fuego se está yendo hacia la derecha. El aire está soplando. En realidad, para todo este tipo de animaciones siempre es bueno pensar qué es lo que queremos como expresar. Recordemos nuestras chispas. Las chispas las voy a empezar a representar como con... Ahí está, se subió. Aquí está saliendo una nueva chispa. Aquí también. La siguiente, el fuego empieza a irse un poco más de lado. Y las chispas siguen subiendo. Después volvemos a repetir el proceso. Digo, esto lo podrían realizar también con por ejemplo, con la herramienta de pluma y se vería mucho mejor, pero sí es un proceso mucho más laborioso. Recordemos que van por acá, son nuevas chispas. Vamos a para este ejercicio sería bueno crear las chispas, empiezan a seguirlo. 24 cuadros. Y ahora voy en el cuadro 6.
Y bueno, el chiste es seguir este proceso y vamos a poder ver ahora. Vamos a recorrer nuestro indicador hasta el cuadro que llevo animado y bueno, se ve más o menos cómo va mi fuego, corriendo a 12 cuadros por segundo. Ahora veamos si sube un poco el frame rate, en realidad está bajando. Y esta es la animación directa. Podemos animar fuego, agua u otro elemento. Y bueno, eso sería todo por este principio.